Mis queridos hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor, mis hermanas, amigos, tal vez que están viendo por primera vez, algunos amigos que a lo mejor ya no nos acompañan por un buen tiempo, les saludamos y le damos gracias al Señor siempre, en todo tiempo, porque tenemos la oportunidad de estar conectados, y no solamente tecnológicamente, como siempre se dice, sino que también en el Espíritu de Dios. Damos gracias al Señor por aquello. Y estamos ya viendo el capítulo 4 del libro de Efesios, tal como lo mencionó el pastor Jan. Hemos estado ya viendo los primeros versículos, de acuerdo a lo que hemos podido ver acerca de la unidad del Espíritu, de lo cual podemos decir que también en los primeros capítulos, por ejemplo, del 1 al 16, podríamos decir cómo debemos andar, cuál es nuestra forma de caminar, andar en dignidad, ¿cierto? En los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 4, del 1 al 3, ya vimos con nuestro pastor Estuardo el modo de andar en unidad, ¿cierto? Ahí pudimos ver de alguna forma que debemos andar en humildad, debemos andar en mansedumbre, tenemos que caminar soportándonos los unos a los otros, tenemos que caminar con paciencia. Y también se nos pide guardar el vínculo de la paz, versículos del 1 al 3, ya lo vimos, ¿cierto? Recuerde. También la semana pasada, junto al pastor Jorge, pudimos ver la base de la unidad, las bases unitarias, y ahí pudimos ver también que somos un cuerpo, que tenemos un espíritu, un Señor, tenemos una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y por todos, del versículo 3 al 6. Y ahora veremos cómo la unidad que tenemos, de lo que hemos estado hablando, cómo la unidad que tenemos como cristianos está enriquecida. ¿Por qué? Por la diversidad de dones y también el precio de esta unidad, de esta riqueza que tenemos gracias a Cristo Jesús, desde el versículo 7 al versículo 10. Y hoy podemos titular esta predicación en una pregunta: ¿qué papel juegas tú? ¿Qué rol juegas tú? Y antes de comenzar, quiero invitarte que podamos orar, que le podamos pedir al Señor, que el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón y que podamos tener nuestros oídos espirituales atentos a lo que Dios quiera decir a nuestra vida. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por poder estar reunidos en el Espíritu, en tu Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias también, Señor, porque podemos, Señor, alabar juntos como iglesia, como cuerpo. Señor, hemos visto que es tan importante, Señor, vivir en comunidad, vivir la fe, Señor, juntos los unos con los otros, Señor. Señor, nos has dado mandato, nos has dado, Señor, muchas promesas, nos has dado tantas cosas a través de tu palabra. Y hoy queremos nuevamente escudriñarla, queremos saber mucho más de ti, Señor, mucho más, Señor, qué es lo que tú tienes para nuestro corazón, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que tú hables ahora, Señor, que tú hables primeramente a mi vida, Señor, y también a cada uno de los que están escuchando. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que quiero decirles es que voy a estar leyendo la palabra del capítulo 4, versículos del 7 al 10. Voy a ocupar la versión NBI. Dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9 dice: ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es su palabra. La primera manifestación, o lo primero que se deja ver en el versículo 7, es la unidad en la diversidad. Esto llama la atención. Veamos el contraste del versículo que le antecede, el versículo 6, que habla de Dios como el Padre de todos, que está sobre todos,
por medio de todos y en todos. Y luego el versículo 7, sin embargo, comienza así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Aquí entonces se distingue que a cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo, a cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo, se les ha entregado dones por medio de la gracia de Jesucristo. Aquí el apóstol pasa entonces del todos ahora a cada uno de nosotros, de usted, mi hermano, de mi persona. Por ende, la unidad es la diversidad de la iglesia. Desarrollemos un poquito esto en la introducción. La iglesia es una unidad en la que existe una gran diversidad de miembros. Eso ya lo sabemos. Cada uno de nosotros somos miembros. Y aquí hay una gran diversidad. Cada uno es un creyente de Cristo Jesús. Los que conformamos la iglesia de Cristo somos creyentes. El texto, cuando vemos el texto griego, enfatiza un poco esto, lo que Pablo quiso decir, haciendo una afirmación que es relativa acerca de los creyentes, que se expresa literalmente así, mi hermano. Y a uno, en el versículo 7, y a uno, o a cada uno, es decir, a cada creyente, y a todos ellos, la gracia los ha dotado, ¿para qué? Para el funcionamiento dentro de la unidad que es la iglesia, lo que hemos estado viendo. Entonces la iglesia, que es una sola en Cristo, recibe diferentes creyentes capacitados con dones del Espíritu. Recuerda esto, son dones del Espíritu, no son dones humanos, no son dones que nacen de uno, no, son dones del Espíritu. La palabra don designa de alguna forma una habilidad, designa de alguna forma una capacidad que tiene una persona, que es otorgada a una persona con cierta relevancia o que sirve para distinguirla del resto y que con ella es capaz de realizar diversas acciones. Usted se preguntará, pero, por ejemplo, deme un ejemplo, pastor, el don de servicio. Sabemos que algunos tienen un don de servicio, no todos lo tenemos. Usted se preguntará, ¿qué don tiene? Buena pregunta. Por ejemplo, el don de servicio, una capacidad, una habilidad que sobresale, que impulsa el servicio por encima de la misma voluntad, a lo mejor humana, que proviene y es otorgada por la gracia de Dios. Empecemos a reflexionar cómo es nuestra vida cristiana y cómo nos movemos dentro de aquello. Entonces vemos que los dones son dados a la iglesia como provisión de nuestro Señor. Entonces los miembros ejercemos el ministerio, ejercemos la vida de la iglesia para la edificación de la unidad del cuerpo de Cristo, de la misma iglesia. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos, aunque hay un solo cuerpo, aunque hay una fe, aunque hay una gran familia, la gran familia de Dios, esta unidad no debemos malentenderla. No entendamos esto como una uniformidad, como algunos creen. Todos debemos actuar iguales, todos tenemos lo mismo, todos tenemos las mismas funciones. Porque si no, decimos que estamos carentes de vida, tenemos carencia de matices, de carencia de colorido. No nos imaginemos a cada creyente como una réplica exacta, idéntica al uno del otro. No somos réplicas. No somos producidos a lo mejor en masa en una fábrica de iglesia o una fábrica celestial. No. La unidad de la iglesia es atractiva. ¿Por qué? Por su diversidad, la diversidad de sus funciones, de sus talentos, de sus dones. Es cosa, a lo mejor, mire su propia familia nuclear. Son una familia. Seguramente usted está con su familia, o a lo mejor tiene su familia lejos, pero piensen esto. Tienen en común una casa, tienen una mesa en común donde se reúnen, donde comen. Los une la sangre, a lo mejor, que corre por sus venas. Los une el cariño, el amor. Pero cada uno son diferentes, tienen ideas distintas, se desarrollan en áreas distintas, en las cuales trabajan o a lo mejor estudian, viven procesos distintos, sus labores y responsabilidades dentro del mismo hogar son distintas. Algunos son más risueños, otros más cariñosos,
otros a lo mejor más enojones, pero cada uno de sus miembros son distintos. Entonces, podemos decir que nada cambia el hecho que siguen siendo una familia, que hay muchas cosas que los unen, pero cada uno con ideas, con procesos distintos, con funciones distintas. Así es la iglesia. Una de las cosas que le hace tanto daño a la iglesia, ¿qué es? La falta de unidad. Bien lo decía el pastor Jorge el domingo pasado. Y bien también lo vio Jesús cuando oró para que seamos uno, para que el mundo crea, porque sabía que la desunión iba a ser un problema para la iglesia. Pero no confundamos, mis hermanos queridos, la desunión con la diversidad. No confundamos que la desunión es la diversidad de las partes, no. De hecho, cuando buscamos el significado de desunión, son cada una de sus partes, un todo que tiene cada una de sus partes unidas. Y la desunión son que estas partes que están unidas se salen, se descomponen, se separan, por así decirlo. Y cada una de sus partes tiene características distintas, tiene funciones distintas, tiene coloridos distintos, pero cuando están juntas se complementan, cuando están juntas componen un todo. Es así la desunión. Usted es diferente, yo soy diferente, y juntos debemos caminar en esta diversidad. Quiero ver un pasaje en Apocalipsis, capítulo 7, ¿recuerdan? Habla de la diversidad en el versículo 9 y 10, de la diversidad de la iglesia como una simbología, una imagen. En el versículo 9 dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, de todas tribus y pueblos y lenguas. Había una gran multitud, había muchas naciones de todas tribus, de muchos pueblos y muchas lenguas, pero todas conformaban una gran multitud. Y todos clamaban en unidad, la salvación pertenece a nuestro Dios, nuestro único Dios. Aquí podemos ver de alguna forma la diversidad. Otro ejemplo que quiero darles es como un rompecabezas. Imagínense un rompecabezas de 1000 piezas, muchísimas piezas. Cada una de sus piezas son fundamentales. Cada una de sus piezas son partes de un todo, de una imagen completa. Así es la iglesia, mostramos la plenitud de una imagen, la imagen de Cristo. Este rompecabezas se conforma con muchas piezas que cada una tiene una función, tiene una forma distinta. Están en lugares distintos, más alto, más abajo, al centro, las laterales. Cada pieza fundamental, cada una de ellas tiene un colorido, muestra una parte de la imagen. Así es la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Somos relevantes, porque cuando usted se fija en un rompecabezas gigante, si falta una pieza, la imagen no está completa. Si falta una de las piezas, aunque sea la más mínima, aunque sea la del costado, la del medio, cualquiera que sea falta para demostrar la imagen completa y la plenitud de esta imagen. Así somos iglesia, así caminamos, así es como nos ve, como nos presenta el apóstol Pablo que tenemos que caminar. Por ende, la unidad de la iglesia es atractiva y rica por su diversidad de dones, de funciones, de talentos. La misma imagen del rompecabezas, imagínense, podemos sacar este gran ejemplo de todas sus partes. Todos somos importantes, todos somos fundamentales para seguir caminando. Cada pieza es importante. Tú y yo jugamos un papel, jugamos un rol importante. Sigamos adelante. Esto ocurre no solo con nuestras culturas, tal vez, como lo hemos estado diciendo, de las diversidades o los temperamentos que podemos ver y personalidades que son diferentes, sino por los dones diferentes que Cristo distribuyó. ¿Para qué? Para el enriquecimiento de nuestra vida en común. Hay riqueza en nuestra vida en común. Veamos el versículo 7.
Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, gracia. Vamos a estar profundizando aquello. No cabe duda de que cada creyente tiene algún don que el Espíritu soberanamente ha entregado, ha otorgado. No es por mérito humano, no es porque yo tengo las capacidades o tengo, se me tiene que otorgar porque yo he hecho algo. No, es soberanamente del Espíritu. Él lo otorga, no nosotros por mérito humano. Entonces cada creyente tiene un don que es otorgado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Ya lo hemos dicho y ahora lo volvemos a recalcar. Para capacitarnos, para capacitar a cada creyente a fin de que podamos ministrar, a fin de que podamos servir, mis hermanos. Si tú tienes un don, has sido capacitado para servir a los demás en la iglesia, para su edificación, y no solamente en la interna, sino también para el testimonio, para la evangelización, para que el mundo crea. Es interesante que si la gracia, porque aquí el versículo 7 nos habla de la gracia para salvación. Perdón, es interesante que nos está hablando de la gracia, pero muchas veces entendemos la gracia solamente para la salvación. Entonces es interesante que si la gracia para la salvación es ilimitada, es decir, la gracia que nos justifica, que nos redime, es una gracia que no tiene medida. Estamos hablando de esa gracia justificadora. Esa gracia no tiene medida, es infinita. Es la obra de Cristo, siempre superior al pecado. Bueno, la gracia para el ministerio, la gracia que nosotros necesitamos para el ministerio es la necesaria también para llevarlo a cabo. Diferente en cada caso, porque cada uno de nosotros somos distintos, en cada caso es diferente esa gracia, pero es apropiada al don recibido. Vamos a estar profundizando esto. ¿Por qué hablo de esto? La unidad de la iglesia se debe a la charis, que es la gracia de Dios. Esa es la palabra que se ocupa, la charis, la gracia redentora, que nos ha reconciliado con Él. Pero la diversidad de la iglesia en estos dones y funciones se debe a la charismata o carismata, que es la palabra que se ocupa para los dones que Dios distribuye entre los miembros de la iglesia. De aquí entre paréntesis, de aquí se saca la palabra carismático, que muchas veces vemos como movimiento carismático, que muchas veces no nos gusta sus enseñanzas, pero que cuando vemos que el carismata de Dios, no el humano, ha venido a traer renovación espiritual a nuestras vidas, a muchas iglesias y a muchos cristianos, enfocándonos en la carismata de Dios, esos dones, esa capacidad, ese equipamiento que Dios a través de su Espíritu nos entrega, es como nosotros como miembros caminamos y debemos poder ejercer para la edificación del cuerpo de Cristo. La gracia es también el mismo don recibido, como un regalo de Dios en soberanía, de Él, viene de Él. Y siempre pensemos, es un regalo que Dios nos da, no es por merecimiento, no es por obra, no es porque yo he hecho algo que merezca, no. Es independiente también a la condición personal de cada uno de nosotros. Ese es el regalo que Dios nos da, que no tiene un condicionamiento personal. O sea, no es porque como usted está, ahí va a estar el don, o ese va a ser el don que va a recibir, no. Es netamente soberanía de Dios. Esa es la causa por la que en muchas ocasiones, cuando el apóstol Pablo está hablando de su don, lo identifica, porque Pablo habla muchas veces del don que ha recibido, la gracia que ha recibido, pero no está hablando de la gracia que es redentora, sino que está hablando de esa gracia que le ha sido concedida para, ¿qué cosa? Para ministrar, para poder guiar. Es un regalo de gracia, el carismata. Específicamente, cuando hablamos aquí de la gracia, es el don que el Espíritu da a cada creyente, ¿cierto? Para equiparlo, para el crecimiento de la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: nuevamente
se habla según la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, la gracia que Dios me ha dado como maestro, constructor, como alguien que dirige, como alguien que tiene la guía, como alguien equipado para trabajar. Eché los cimientos y otros construyen sobre esos cimientos como apóstol de Jesucristo, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Pero aquí lo que nos enfocamos es que nuevamente ocupa el carismata, según la gracia, según el carismata que Dios me ha dado, según lo que Dios me ha equipado como maestro constructor. Este concepto también lo podemos ver en otras partes, en Romanos capítulo 12, en diferentes partes del Nuevo Testamento, o Primera de Corintios también, capítulo 12, del 4 al 7, dice esto. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ya recordamos aquello. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Ahí vemos la unidad, al mismo Dios, un Señor, un Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien, impresionante esto, hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ya entendemos que el funcionamiento, la edificación de la iglesia ni siquiera es por mérito propio, sino que es dado, entregado y fundamentalmente quien hace la obra en todos nosotros, dice ahí el versículo 6, es Dios mismo. Por ende, ningún creyente está sin algún don. Tenga claro esto. Van a ir surgiendo algunas preguntas. Ningún creyente está sin algún don, pero no todos los creyentes tienen la misma o tienen las mismas capacidades, porque no todos los creyentes tienen los mismos dones. Entonces, todos los creyentes tienen algún don. Del mismo modo que el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo tiene muchos miembros, cada uno con sus funciones. Así también en el cuerpo de Cristo, cada creyente tiene sus dones. Vamos entendiendo acerca de esto. Cada creyente tiene sus dones. Y por tanto podemos realizar dentro de la iglesia las funciones para las que hemos sido capacitados. Aquí surge otra pregunta. Estamos realizando dentro de la iglesia, no fuera de ella, dentro de la iglesia, aquella función a la cual Dios te capacitó, el Espíritu de Dios te ha capacitado. Es una pregunta que debemos contestar, que debemos ir conversando con el Señor. Entonces, un creyente que pretenda tener todos los dones, de alguna forma contradice el mismo principio del cuerpo. Por tanto, la gracia aquí no tiene que ver con cuando hablamos entonces de la gracia, no tiene que ver con la justificación, sino con la dotación de cada creyente, el carismata. Dios, de alguna forma, da una medida de gracia, no solo en relación al don en sí, no solamente gracia en el don en sí, sino que también con el ejercicio del mismo. Por eso dice el versículo 7, fue dada la gracia de acuerdo con la medida del don de Cristo. Dios no solamente te entrega el don, sino que también entrega esa gracia para el ejercicio del mismo. Ejemplo de algunos dones, que no es lo que yo quiero tocar, cuáles son los dones, porque ya se viene la predicación que nos sigue, pero algunos ejemplos de dones tenemos el don de sabiduría, el don de servicio, el don de la fe, el don de discernimiento de espíritus, y así hay varios dones en la palabra de Dios que debemos aprender y debemos escudriñar. Quiero hacer un pequeño resumen. Nosotros como creyentes espirituales, entonces, entendemos claramente que es un beneficio, los dones son un beneficio de la gracia. La concesión, como quiera llamarlo, o el préstamo que el Señor nos da con ese don, o la entrega de los dones. Por tanto, cada creyente debemos reconocer como algo recibido y no como algo
algo alcanzado por nosotros por nuestros méritos. Debemos, usando el don en la medida para que fue otorgado, debemos usar nuestros dones en la medida que fue otorgado. Siempre, debemos ser siempre diligentes en usarlos para beneficio no propio, no personal, sino para el beneficio del cuerpo y nunca para nuestra gloria personal. De aquí a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De qué cosa? Para provecho del ministerio que estamos llevando, para provecho de la iglesia, del cuerpo. Y cuando este don se ocupa y se manifiesta, todo eso va en alabanza a nuestro Dios, en gloria a nuestro Dios. Por lo tanto, no es para nuestra gloria personal, sino es para la gloria de Dios, que está en los cielos, que se merece toda la gloria y la alabanza. Así nos demuestra la palabra del Señor. Entonces, el gran milagro de esta gracia que nos entrega estos dones se aprecia también en el hecho de la diversidad que hay de dones. Hay muchos dones que no afectan a la unidad de la iglesia, sino todo lo contrario. Esta diversidad de dones no produce de alguna forma que se fragmente, que se quebraje, que se quiebre la unidad, sino que esta diversidad de creyentes dotados con dones promueve y consolida la unidad de la iglesia. Por eso les hablaba del rompecabezas, de la imagen de un rompecabezas, cada uno con funciones, con dones distintos, pero cada uno relevante, cada uno con sus formas, hacen y contribuyen. ¿En qué cosa? En promover, en consolidar la unidad de las partes. Entonces, de alguna forma no cabe en la iglesia orgullo personal, manifestado a lo mejor en el lucimiento de los dones. Estos dones recibidos porque no son de los creyentes. Recuerde, estos no son nuestros, sino han sido dados por el Espíritu de Dios porque son de Dios, han sido, por así decirlo, prestados para que nosotros podamos ejercerlos. No se olvide de aquello. No podemos tener ese orgullo personal cuando se manifiesta algún don, sino que son para la gloria de Dios. Debemos ser diligentes en ocuparlos, tanto ocuparlos como también ser diligentes para no enorgullecernos. Aquí pueden surgir diferentes preguntas como cuáles son los dones, cuál es mi don, qué he hecho con mi don. Si ya tienes claro cuál es tu don, qué has hecho, qué yo he hecho con mi don. Son muy buenas preguntas. Si te haces este tipo de preguntas, lo importante es comenzar a preguntarle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que te pueda revelar si no lo tienes claro. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es mi don en el cuerpo de Cristo para su edificación? O también puedes buscar ayuda. Seguimos adelante con el versículo 8, el 9 y el 10. Entendiendo entonces que el versículo 7 nos muestra que cada don es un don de Cristo, los siguientes versículos refuerzan por medio de una cita al Salmo 68 en el versículo 8. Ahí está siendo citado el Salmo 68, 18, cuando dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y en estos versículos a lo mejor existen varias interpretaciones, existen varias explicaciones acerca de los siguientes versículos. Quiero volver a leer la versión NBI porque deja un poco más claro a qué se refiere. Y de alguna forma vamos a ver lo que también nos dice un teólogo. Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y en el versículo 9 dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, o sea, que subió? Sino que también descendió a las partes bajas, descendió también, o sea, a la tierra. El que descendió, o sea, el que bajó, es el mismo que ascendió, o sea, está hablando de Cristo, el que subió, el que bajó, es el mismo, por encima de todos los cielos.
para llenarlo todo, para llenar la plenitud de todo. Quiero leerles algunas partes de forma textual de lo que me pareció muy relevante y muy interesante, cómo Juan Calvino habla acerca de estos versículos. Y quiero que podamos ver tres frutos acerca del dominio. Aquí está hablando acerca del dominio de Cristo en todas las plataformas, por así decirlo, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que por causa de aquello lo llena todo y ha entregado dones a los hombres. Y aquí vamos a ver de alguna forma cómo se realza el precio que Cristo pagó en la cruz, entregándonos gracia redentora, pero también gracias, no solamente el caris, sino que el carismata, la gracia redentora, pero también esa gracia que distribuye dones, esa gracia que entrega una capacidad para que el cuerpo de Cristo camine en la tierra. Y leo, de aquí se siguen diversos frutos para nuestra fe, ¿cierto? Porque comprendemos que el Señor Jesús, con su subida, ¿cierto?, al cielo, nos abrió la puerta del reino de los cielos. Entendemos porque estábamos muertos en delitos y pecados. A causa de Adán estaba cerrada las puertas del cielo, lo que dice Juan. Porque habiendo él entrado con nuestra carne, Cristo, porque se humanizó, y en nuestro nombre, se sigue, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que en cierta manera estamos sentados con él, sentados en los lugares celestiales, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. De suerte que no esperamos el cielo con una vana esperanza, sino que Él ha entregado una esperanza viva, sino que ya hemos tomado posición de Él en Cristo, nuestra cabeza. De alguna forma está diciendo, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, por el mismo hecho que Cristo murió en la cruz y resucitó y está arriba sentado en los cielos, y nosotros como iglesia somos partícipes de aquello. Ese es el primer fruto que podemos ver. Luego, esto es para poder introducirnos, para poder ver bien qué es lo que quieren decir estos textos. Asimismo, la fe reconoce que Cristo está sentado a la diestra del Padre para nuestro gran bien. Porque habiendo entrado en el santuario, no fabricado por manos de hombre, el santuario celestial, está allí de continuo ante el acatamiento del Padre. O sea que Cristo está siempre sentado de continuo en el acatamiento del Padre para hacer, ¿qué cosa? Nuestro intercesor, para ser nuestro abogado delante del Padre. De esta manera hace que su Padre, o sea que Dios, ponga los ojos en la justicia de Cristo y que no mire nuestros pecados, sino que mire la justicia de Cristo para poder mirarnos a nosotros y así nos reconcilia y así puede haber la gracia. Así nos reconcilia con Él y nos abre el camino con la intercesión que Jesucristo hace para que nos presentemos ante su trono real, haciendo que se muestre, y aquí dice Juan Calvino, gracioso, clemente, el que para nosotros como miserables pecadores podría ser causa horrible y espantosa. De alguna forma, él hace mención de que Cristo hace también esta participación en los cielos como un intercesor y un abogado que hace que Dios nos mire a nosotros con una manera distinta y haya gracia. Hablamos ya entonces de dos frutos que Cristo nos entrega por la acción en la cruz. Podemos estar, tal como dice Efesios, sentados en los lugares celestiales. Y segundo, el fruto que podemos ver es que podemos ver a Cristo como un intercesor, como un abogado. Y el tercer fruto que percibe la fe es el poder de Cristo, en la cual descansa nuestra fuerza, porque nuestro poder, así decirlo, en aquello no hay nada, en el poder humano, sino que nosotros podemos descansar en el poder de Cristo, en sus virtudes, en su riqueza. Porque subiendo a lo alto, Él llevó cautiva la cautividad y despojando a sus enemigos, enriqueció ¿a quién? A su pueblo. Eso es lo que dice el versículo 7. Él despojando a sus enemigos enriquece a sus hijos, a su pueblo, y cada día sigue enriqueciendo
enriqueciéndonos con dones y con bendiciones espirituales. El poder de Cristo, no el poder humano, el poder de Cristo nos enriquece con dones y diferentes bendiciones espirituales, tal cual como lo dice Efesios, el capítulo 1, en los primeros versículos. En Cristo Jesús tenemos bendiciones espirituales, y aquí nos está hablando acerca de los dones. De alguna forma, con esto podemos ver que cuando Él asciende a lo alto, se llevó cautivo y dio dones a los hombres. También quiere decir eso que subió o que bajó a la tierra, murió, ascendió, y por causa de aquello, el que descendió, el que ascendió, es el mismo por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarnos a nosotros con bendición, con gracia. Todas estas cosas son las benditas consecuencias ¿de qué cosa? De la exaltación del Hijo de Dios a los cielos. Por eso les decía que el versículo 8, 9 y 10 de alguna forma exaltan, de alguna forma, lo que Cristo ha hecho de venir a la tierra, de morir, pagar precio de sangre, entregarnos la maravillosa gracia de Dios, subir al cielo, interceder por nosotros, ser abogado de nosotros, pero más, por así decirlo, disculpen la expresión, pero más encima Cristo, por medio del Espíritu de Dios, nos capacita y nos entrega dones. Y no solamente nos entrega el don, sino que nos ayuda a ejercerlo. Es tremendo. Esto es tremendo. Con todo esto, iglesia, debemos aprender, primero haciendo recuerdo, no podemos jactarnos que hemos recibido algún don o alguna bendición por mérito humano. No podemos. Y yo cuando estaba haciendo esta predicación y cuando estaba buscando poder buscar sabiduría y enriquecimiento de qué podemos sacar en limpio, yo pensaba que a lo mejor como iglesia Dinamarca, como iglesia Alianza Cristiana y Misionera, como usted quiera verlo, podríamos jactarnos de cómo se lleva la iglesia, de cómo a lo mejor caminamos, cómo somos administrativamente, la cantidad de miembros que hay. Podríamos a lo mejor pensar en nuestro corazón que todo ello tiene algún mérito propio o humano. Pero finalmente, cuando usted ve una buena administración es porque hay un don de Dios, una función que Cristo ha dado a sus hijos y que, como ya bien lo vimos, no es por mérito humano, sino que inclusive el mismo Señor nos entrega la capacidad y nos equipa y nos ayuda en ejercer esos dones. Por lo tanto, cada una iglesia de Cristo, cada una de nuestras funciones, cada uno de nuestros ministerios, cómo desarrollamos nuestros ministerios, debe llevar siempre la gloria al Señor. Y no nos guardemos nada en el corazón, no guardemos orgullo, ni nos jactemos nunca, sino que llevemos siempre esa gloria y esa alabanza al Señor. Nuestro servicio en la comunidad, tal vez, nuestra forma de llevar adelante la evangelización, podemos ver a lo mejor que lo hemos hecho bien o mal, no sé, cómo llevamos la administración, como decía, de nuestra iglesia, podría ser un motivo de pensar que es mérito de nosotros, pero no, es causa de la gracia de Dios. Él da la capacidad necesaria y la medida de fe apropiada. Mis hermanos, si a lo mejor tú tienes un don y sabes que tienes ese don y no lo ejerces por miedo, ahora comprendes que ese don no va solamente solo, no es que Dios te coloque el don y te lo deje ahí, sino que Él da la capacidad necesaria y la medida de fe apropiada para que yo pueda ejercer el don que hemos recibido. Cuando nosotros como iglesia, como
creyentes, como miembros, ejercemos fielmente un ministerio, hermanos, debemos saber que ese buen hacer no depende de nosotros, sino de la gracia divina. Quiero recalcar muy fiel esto. No cabe en ninguna parte, en ninguna manera cabe orgullo personal, porque no somos nosotros, en nuestro poder personal, que obramos para la edificación del cuerpo de Cristo, sino, recuerde, la gracia de Dios. Mi hermana, mi hermano, ¿cuánto tiempo hemos caminado sin comprometernos, sin ser miembros a lo mejor activos, donde coloquemos a disposición nuestras vidas para que el Señor pueda edificar a su iglesia a través del don que tú has recibido? Recuerda, cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros de la iglesia tiene un don. También recuerda esto, para que tú y yo, mi hermana, mi hermano, seamos dotados y capacitados para edificarnos mutuamente. Cristo realizó una gran obra en la cruz. Cristo descendió, murió, pagó precio de sangre, venció la muerte, resucitó, ascendió, para que tú y yo también pudiéramos tener gracia dotadora, capacitadora, ese don, esa gracia, ese regalo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, mi hermano, mi hermana, mi persona, a lo mejor es un talento espiritual, como quiera decirle, un particular, ministra a los demás, como buenos administradores, sirva a los demás como buen siervo de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Seamos mayordomos fieles de las muy diversas capacidades y dones que Dios ha dado a cada creyente mediante su gracia, mediante su favor inmerecido. Por ello hemos podido ver a lo largo de esto cómo la unidad que tenemos como cristianos entonces está enriquecida, está rica de dones, y también podemos ver el precio que pagó Cristo para que nosotros también podamos tenerlo. Ahora, mi hermano, mi hermana, si tú sabes cuál es tu don, mi querida iglesia, comencemos a utilizarlos. Si no sabes cuál puede ser tu don, tú me dirás: pastor, yo no sé lo que usted está hablando. Comienza a clamar al Espíritu de Dios. Comienza a buscar ayuda en los líderes. Comienza a buscar ayuda en tus pastores. No nos conformemos en caminar nuestra vida cristiana siendo indiferentes ante esto. Recuerden, nosotros debemos ser mayordomos fieles. Por lo tanto, en algún momento vamos a dar cuenta de aquello. No seamos desobedientes. Recuerda, todos hemos sido dotados. Somos una iglesia en Cristo, diversa en funciones, en labores. Mi querida hermana, mi querido hermano, yo te necesito, tú me necesitas, para que juntos nos edifiquemos, para que juntos podamos crecer y avanzar en la tarea encomendada, para llevar la gloria a Dios, para evangelizar. Podemos caer tal vez en extremos también, mis hermanos, en omitir que en nuestras vidas hay un don y que este don a lo mejor se transforme en lo más relevante de nuestras vidas. Ambas cosas son dañinas. Tenemos que tener un equilibrio. Por eso, como era el título, ¿qué papel juegas tú en la edificación de la iglesia? ¿Qué papel relevante e importante estás jugando tú? Porque todos somos relevantes y todos somos importantes. No olvides, entonces, los dones no son mayores de quien los entrega. Los dones son un medio, pero no son un fin en sí mismo. Somos relevantes, somos importantes, pero son solamente un medio. Y recuerda, la próxima semana estaremos viendo un poquito más de los dones, acerca de cómo Pablo habla de aquello. No menospreciemos lo que Cristo ha puesto en tus manos y en mis manos. Oremos al Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos
que a lo mejor nos puedas perdonar si como iglesia, Señor, hemos escondido nuestros dones, hemos escondido nuestros talentos, si a lo mejor como creyentes, como hijos tuyos, Señor, hemos colocado, Señor, debajo de tierra, Señor, nuestros talentos, Señor, lo que tú has entregado en nuestras manos, Señor. También te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que a lo mejor por ignorancia no sabían y no ejercían su don, o que simplemente, Señor, por temor, por simple temor no han querido ejercer. O también te pedimos perdón si como iglesia, Señor, hemos visto que los dones son más importantes que tu persona. En esta hora, Señor, te pedimos que nos des el equilibrio para poder bendecir, para poder ejercer, Señor, para poder ser mayordomos fieles, para que no olvidemos Señor, cuál es nuestra labor, cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, en la edificación de tu iglesia. Queremos entender también, Señor, el sacrificio grande de entregarnos, Señor, la gracia que ha entregado a nosotros, Señor, esa capacidad, Señor, y también que nos ayuda a desarrollar, Señor, nuestros dones, nuestros talentos y nuestras funciones. Padre, en esta hora yo oro por tu iglesia, oro por que cada uno de ellos, Señor, cada uno, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, no sigamos siendo indiferentes ante esta tremenda verdad de Cristo, Señor, y que podamos ser diligentes, que podamos ser, Señor, mayordomos fieles. Señor, te damos la honra y la gloria, porque todo lo que tú nos entregas siempre es una gracia, es un don, es un regalo que muchas veces no merecemos, pero que solamente por ti, por tu obra en la cruz, Señor, la tenemos. Te damos gracias por esto, Señor. Y ora también, Señor, por cada una de las personas a lo mejor que han escuchado esto y que quieren ser parte de esto, Señor, que han visto que tu sacrificio en la cruz, Señor, no solamente entrega, Señor, estos dones, sino que también nos entrega la gracia redentora, esa gracia que transforma vida. Oro por ellos, Señor, para que tú también seas guiándole, Espíritu Santo, guíale, Señor, para que, Señor, te sigan, te busquen, Señor, para que sean, Señor, tus seguidores, para que sean creyentes de tu verdad, de tu vida. Gracias por Señor, este tiempo, Señor, y bendecimos, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos, y queremos obedecer. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.